Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Tu Maestro Electricista. Continuando con nuestra serie de videos acerca del Código Nacional de Instalaciones Eléctricas en nuestro curso práctico. En esta ocasión vamos a tocar un artículo muy importante. Vamos a hablarles del artículo 230, los servicios, ¿verdad? Esta parte de nuestras instalaciones que es muy importante para todos nosotros. Miren, este artículo lo vamos a tocar en dos partes. Vamos a dividir este video en dos partes. La primera parte vamos a tocar, o el primer video vamos a tocar la parte número 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente video será el 5, 6 y 7. Entonces, en su parte número 1 de nuestro artículo 230 nos habla de las características generales, de las condiciones generales que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer este tipo de instalaciones eléctricas. Su parte número 2, vamos a discutir acerca de los conductores de servicios aéreos. Vamos a tocar todos sus requerimientos, ¿verdad? También en su parte número 3 vamos a tocar el tema de los conductores de servicios subterráneos, que también los conocemos todos nosotros como servicios laterales, en muchas ocasiones así se les menciona. En la parte 4 vamos a hablar de los conductores de servicio. Hasta aquí llegaremos en este video. Y ya en el siguiente tocaremos los temas de la parte 5, equipos de servicio y medios de desconexión, equipos de servicio y protecciones, es un tema muy importante. Y también la parte 7, que serán los servicios que no excedan los 1000 volts nominales. Miren, ¿cómo vamos a empezar a tocar este tema? Como todos ustedes recuerdan, en videos anteriores ya tocamos los temas de los circuitos alimentadores. También tocamos el tema de los circuitos derivados. Esta sería esta parte de este diagramita que tenemos aquí, que vienen siendo los artículos 210, 215 y algo en el 225, ¿verdad? Entonces, aquí ya tocamos estos temas, ya los vimos a fondo. Más adelante, bueno, no en este video, en el que sigue ya vamos a tocar el tema de la protección para nuestros equipos de servicio, ¿verdad? Protección contra sobrecorriente. Ya muy pronto vamos a tocar este tema. Eso lo tenemos en esta parte de nuestro diagrama. También en nuestros servicios vamos a tener un desconectador, una manera de desconectar nuestra energía. Entonces, eso lo vamos a tocar en la parte número 6, ¿verdad? Que será en el siguiente video. Aquí mismo ya vamos a empezar con un tema muy importante que vendrá siendo el tema de cómo aterrizar nuestros equipos, el grounding and bonding, que pertenece al artículo 250. Nos faltan más o menos 4 videos para llegar a este artículo. Es muy importante también. Lo vamos a analizar muy a fondo y vamos a mostrar bastantes ejemplos para que quede bien entendido. En su parte 5, en esta parte ya analizamos el tipo de equipos que vamos a tener en nuestros servicios, ¿verdad? Los equipos de uso general para nuestro servicio. También, continuando con nuestro diagrama, aquí ya empezamos a analizar en la parte 4 los conductores de servicio. Los conductores que van adentro de la tubería, ¿ok? Entonces, eso viene siendo la parte 4. Lo vamos a analizar también a fondo en este video. Eso ya nos toca verlo en este video. Y como les mencioné anteriormente, los conductores van encerrados o protegidos por tubería, por canaletas, por diferentes medios de protección, ¿verdad? De
de confinamiento, vamos a decir. La mayoría de las veces ustedes ven un poste, un mástil que sale de la caja del medidor hacia arriba. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a encontrar lo que nosotros conocemos como los conductores de servicio. Vamos a analizarlos también a fondo, vamos a analizar las distancias, los claros que tenemos que tener con respecto a edificios, a techos, a casas, ¿verdad? Entonces, de eso se trata este video. Y ya más arriba en nuestro diagrama, la parte final viene siendo la parte del service drop, le mencionamos aquí, que viene siendo la parte de la cometida, la parte del servicio que nos proporciona la compañía de luz, ¿verdad? De energía eléctrica que nos suministra el servicio eléctrico. Entonces, esa viene siendo la última parte. Eso no está incluido en este artículo. Eso está controlado por la compañía que suministra el servicio eléctrico, pero aquí también se los estoy mencionando para que entiendan cómo funciona. ¿Cómo funciona este pequeño diagramita? Es muy ilustrativo. La verdad es que nos ayuda a nosotros bastante para entender las partes que componen un servicio eléctrico, ¿verdad? También cuando sacamos nuestros permisos nos basamos bastante en este diagrama. Miren, en su primera parte, sección 230.2, número de servicios. Un edificio o cualquier estructura deberá ser alimentada por solo un servicio con las siguientes excepciones, de la A a la D. ¿Cuáles son las excepciones? Ya las habíamos tocado anteriormente de alguna manera. Bueno, hay equipos especiales o adicionales y para estos equipos podemos tener un servicio adicional, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos equipos? Las bombas contra incendios, los sistemas de emergencia, los sistemas alternos de energía, sistemas opcionales de energía, sistemas paralelos de producción de energía, sistemas designados para la conexión de múltiples fuentes de producción de energía para asegurar el suministro eléctrico. Cuando nos encontramos con estos tipos de equipos, en muchas ocasiones, no es tan, es bastante común. Entonces podemos tener un servicio adicional para alimentar estos equipos. En su inciso B también pueden ser lugares de ocupación especial. ¿A qué me refiero con esto? Edificios de ocupación múltiple para tener acceso a los equipos de desconexión. Esto es una regla muy importante. Las personas o vamos a decir, quien viva en estos lugares o quien trabaje en estos lugares deben de tener acceso a los equipos de desconexión. Entonces, para esto se pueden otorgar permisos especiales para tener más de un solo servicio. Los edificios demasiado grandes, también cuando la capacidad requerida sea bastante grande, ¿verdad? Mayor a 2000 amperes o más. Entonces, aquí tenemos ya algunas condiciones en las cuales tenemos o podemos tener más de un servicio en nuestra vivienda o en nuestro lugar de trabajo. Características de servicios especiales también pueden ser porque haya diferentes voltajes, frecuencias, fases o sistemas, ¿verdad? Entonces, de alimentación. Entonces, en ese caso también podemos tener más de un solo servicio. Identificación. Placas o directorios muy específicos denotando usos y áreas de desconexión. Bueno, entonces, estas son las condiciones por las cuales nosotros podemos tener más de un servicio. Sección 230.3. Servicios en un edificio o estructura no se deben de suministrar a través de otro. Bueno, eso es lógico, ¿verdad? Tienen que tener sus servicios, sus instalaciones independientes. Sí me ha tocado algunas veces en que se mezclan
las corrientes de un servicio con otro servicio. Es bastante peligroso, entonces tenemos que evitarlo a toda costa. 230.6. Conductores deberán ser considerados exteriores si cumplen con lo siguiente. Ya tuvimos un video acerca de esto, bastante parecido. Como ven ustedes, los temas se vuelven a tocar, entonces es una manera de reanalizar este tipo de situaciones, ¿verdad? Para que nos queden más claros. Cuando estén instalados a no menos de 50 milímetros, que son 2 pulgadas, en concreto debajo de un edificio. Cuando se presente esta situación, entonces consideramos que este tipo de conductores son exteriores. Es muy importante. Tenemos que utilizar los fittings apropiados que estén listados para exteriores y también los cables que estén listados para exteriores. Es bastante importante. Cuando estén instalados en tubería dentro de un edificio en paredes de concreto o tabique de no menos de 50 milímetros de espesor. Son 2 pulgadas, ¿ok? Si están dentro de las paredes, vamos a decir, enterrados en el concreto, los tabiques, más de 2 pulgadas, también se considera que están afuera, que son exteriores. Cuando estén instalados en registros para transformadores, nosotros los conocemos como volts, ¿verdad? Son estas cajas de registro que ustedes ven afuera en los patios o en las calles, ¿verdad? Entonces, cuando este tipo de conductores pasan por este tipo de cajas, vamos a decir, de gabinetes exteriores, bueno, se consideran que están en el exterior. Cuando estén instalados en tuberías a no menos de 18 pulgadas en la tierra, hacia abajo, y que pasen por debajo del edificio. Entonces, aquí también esto está considerado como un ambiente exterior, 18 pulgadas, ¿verdad? En este caso no hay cemento en la parte de arriba, vamos a decir, pero si está 18 pulgadas por abajo de la tierra, enterrados, entonces se considera exterior. Es una cosa, es algo obvio. Cuando estén instalados en otras tuberías para proveer el claro con respecto a otro edificio. Bueno, entonces normalmente están montados en la superficie de los edificios, por supuesto que se consideran exteriores, ¿verdad? Ahora, en su sección 230.8, sellado de tuberías. Las tuberías que entren o salgan de un edificio deberán estar selladas por métodos apropiados. Claro, ¿verdad? Tenemos que evitar la entrada de agua o de agentes contaminantes a nuestras tuberías. Claros en edificios o estructuras para los conductores de servicio. Recuerden, aquí estamos revisando la parte 1, ¿verdad? Lo que respecta a lo general, las consideraciones generales. Claros en edificios o estructuras para los conductores de servicios. Distancia de claro, que viene siendo una distancia de seguridad, son 3 pies, 900 milímetros con respecto a ventanas que puedan abrirse, puertas que puedan abrirse también, balcones, escaleras, salidas de emergencia, lugares por donde pase personal, ¿verdad? Personas. Claro vertical, también son 3 pies. Vamos a decir que si desde la parte más baja de nuestra plataforma vamos a decir, del pitch, decimos aquí del roof, de la parte que hace el ángulo en el roof, la parte más alta de esta superficie, medido de una manera horizontal, son 3 pies, ¿verdad? También ese es un claro muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando pasan conductores de servicio. Es un claro mínimo. Aquí les voy a hacer una aclaración más adelante. Accesos de edificios. Los conductores de servicio no deberán cruzar accesos de entrada o salida por donde puedan ser movidos materiales, ¿verdad? Entonces es importante también. No podemos cruzar este tipo
de lugares donde se presenten estas situaciones. 230.10, vegetación como soporte. Para conductores de servicio no se deberá usar para soportar cables de servicio. Esto es muy importante, no lo podemos hacer. Ya en la parte 2, que vienen siendo los conductores de servicio aéreo. Con esto acabamos de dejar de lado ya las generalidades, ¿verdad? En la parte 1, para nuestros servicios, ¿verdad? Ya vimos los requerimientos de claros, los requerimientos generales. Ahora nos vamos a enfocar un poco en lo que es la parte 2, que son conductores de servicio aéreo. Vamos a decir que una gran parte de nuestros conductores de servicio pertenecen a esta categoría. No me atrevería a dar un porcentaje en este caso porque también los conductores que van enterrados, los subterráneos, también forman otra gran parte, ¿verdad? De nuestros conductores de servicio. Entonces, esta sería la parte 2, conductores de servicio aéreo. El aislamiento, en su sección 230.22, deben de estar protegidos por un aislante eléctrico. 230.23, deben de tener el tamaño y el rango de operación adecuados. También deben de cumplir con las capacidades de conducción y con un tamaño mínimo. ¿Okay? Estamos hablando de los conductores de servicio. ¿Cuál es ese tamaño mínimo? Es el calibre número 8 en cobre o el número 6 para aluminio. Cuando tenemos que hacer un trabajo de un servicio eléctrico, estos serán los calibres mínimos que podemos utilizar. Es muy importante. Muchas veces hacemos trabajos pequeños y esto sería lo mínimo, calibre número 8 o calibre número 6 en aluminio. Vamos a hablar un poquito de los cables conectados a tierra, pero eso viene más adelante en la sección 250.24. Nos faltan un par de videos para llegar aquí y este artículo, el artículo 250, es un artículo muy extenso y muy importante también. Bueno, entonces, 230.24. Los cables de servicio eléctrico deberán de no ser fácilmente accesibles. ¿Por qué? Porque ofrecen riesgos, ¿verdad? Entonces, tienen que cumplir con ciertas condiciones en cuanto a su instalación. No cualquier persona puede tener acceso o deberá tener acceso a estos cables de servicio. Presentan un alto riesgo. Entonces, ¿a qué se refieren con esto? Miren, cuando los cables de servicio pasen arriba de techos, deberán de mantener un claro de 3 pies horizontalmente y 8 pies hacia la parte de arriba, ¿ok? Esto es muy importante. En una casa sí tenemos que mantener. Vamos a decir que si tenemos un poste y está pasando por arriba del techo de nuestra casa para bajar hacia nuestro servicio, tenemos que tener un claro de 8 pies. ¿Por qué este claro? Porque tenemos que evitar a toda costa que personal que no sea calificado pueda tocar o hacerle daño a estos conductores y por lo tanto también hacerse daño a sí mismos, ¿verdad? Entonces, esto era lo que les quería comentar. Estos 8 pies. Se nos presenta de una manera bastante frecuente cuando hacemos nuestros cambios de servicio en las casas. Muchas veces tenemos nuestro service drop a los cables, la cometida que viene de nuestro transformador y la gente enfrente donde está el panel, por ejemplo, construyen un patio nuevo. Entonces, los inspectores no les gusta que eso pase porque es peligroso. Vamos a decir, en caso de una tormenta o algo, los conductores pueden caer encima de los techos o tocar los techos cuando se mueven con el aire por la tormenta. Entonces pueden ocasionar un incendio. Aquí el requerimiento es de que
pasen al menos 8 pies por arriba de nuestro techo. ¿Ok? Eso es muy importante, tienen que tenerlo en cuenta. Lo vamos a tocar esto a fondo en otro video pequeño que vamos a hacer al respecto en un futuro, cuando veamos las aplicaciones prácticas. Espacio libre vertical para conductores aéreos. Bueno, cuando no excedan los 1000 volts, deberán tener la siguiente distancia mínima desde el nivel final. Esto es cuando pasen cerca de otros edificios, ¿verdad? Inciso 1, 10 pies. En la entrada del servicio eléctrico de los edificios, también en el punto más bajo de la acometida, en el suministro eléctrico del edificio y sobre áreas o aceras accesibles solo para peatones, tenemos que tener al menos 10 pies. Se van a medir desde el nivel final de la plataforma, del piso u otra superficie accesible, solo para los conductores aéreos de servicio sostenidos y cableados junto con un mensajero desnudo conectado a tierra donde el voltaje no exceda los 150 volts con respecto a tierra. Entonces aquí hay que tener en cuenta esta cantidad de voltaje, 150 volts, 10 pies. Serán 12 pies sobre propiedades residenciales y entradas de vehículos y aquellas áreas comerciales no sujetas al tráfico de camiones donde el voltaje no exceda los 300 volts con respecto a tierra. Entonces, aquí hay otra medida, son 12 pies. Es una situación un poquito diferente. 15 pies para aquellas áreas enumeradas en la clasificación donde el voltaje excede los 300 volts con respecto a tierra. Entonces, aquí serían 15 pies. 18 pies sobre calles públicas, callejones, caminos, áreas de estacionamiento, sujetas al tráfico de camiones, entrada de vehículos en propiedades que no sean residenciales y otro tipo de propiedades, por ejemplo, las granjas, bosques, huertos, etcétera. Entonces, aquí son 18 pies. Hay cruce de vehículos. Vamos a decir, son áreas comerciales, son 18 pies. Entonces vamos desde los 10, 12, 15, 18. Y también cuando existan cables de servicio que puedan pasar sobre vías de ferrocarril, esto a mí la verdad nunca me ha tocado. Es más, hay muchas limitaciones al respecto. Son 24 pies y medio, ¿ok? Pero tenemos que tenerlo en cuenta también. Estas son las distancias, los claros que tenemos que mantener con respecto a nuestros cables de servicio cuando pasen por este tipo de ubicaciones, ¿verdad? De lugares. Ahora, cuando hablamos de la distancia libre con respecto a otros edificios, los espacios libres desde los claros del edificio deberán cumplir con los siguientes requisitos. Con respecto a las piscinas, bueno, más adelante vamos a tocar este tema, ¿ok? Son 24, son un poquito más de 24 pies en este caso. No lo voy a tocar aquí. Es más, esto es solo lo que me acuerdo ahorita al momento de hacer el video. Creo que son 24.5 pies. Lo vamos a revisar, ¿ok? Tenemos que cumplir con ciertos requisitos para cuando este tipo de cableado pasa por encima de piscina. Mi recomendación en general es que nunca crucemos cables por encima de una piscina, ¿ok? Por eso es que ni siquiera investigué a fondo esta distancia todavía. No quiero que se les quede en su cabeza que es una práctica común, ¿ok? Tenemos que tener esto, tenemos que evitarlo a como dé lugar. No es lo más indicado para nada. Distancia de alambres y cables de comunicación. La separación de alambres y cables de comunicación debe de estar de acuerdo con 800.44. Bueno, tenemos que tener cierta separación entre nuestros cables de servicio y los cables de comunicación.
comunicación, ¿ok? 230.26, punto de conexión. El punto de unión de los conductores de servicio aéreo a un edificio u otra estructura deberá proporcionar los espacios libres mínimos como se especifica en las siguientes secciones. En ningún caso, este punto de unión estará a menos de 10 pies por encima del nivel terminado. Más de 10 pies. De hecho, 10 pies es una distancia muy pequeña. ¿Ok? Tenemos que este tipo de conexiones o de puntos de sujeción a las estructuras debe ser lo más alto posible. Vamos a ir. Tenemos que evitar el contacto con el personal no calificado. Esta distancia que les mencioné es la mínima, pero no es la más indicada. 230.28, mastiles de servicio como soporte. Son las tuberías que ustedes ven, las tuberías rígidas que ustedes ven que sale de la caja del medidor. Solo se permitirá conectar un mastil de servicio, conductores de acometida de energía o de acometida aérea. Los mastiles de servicio utilizados para soportar conductores de acometida o de servicio aéreo se instalarán de acuerdo con los siguientes requisitos. Tienen que ser sólidos y estos conductores tienen que tener un punto de sujeción. Aparte, el tubo, este mastil que sube, no debe de tener un coupling en la parte de arriba después del punto de sujeción, vamos a decir, después de la clamp, después del strap o del medio de sujeción con el que estamos asegurándolo al edificio, a la propiedad, ¿cómo les podría decir? O a la estructura, ¿ok? Entonces, no podemos tener couplings en la parte de arriba. Los couplings sí podemos tenerlos, pero tienen que estar antes del punto de sujeción. Yo lo recomiendo siempre entre dos puntos de sujeción, no nada más abajo del último punto de sujeción. 230.29, soporte sobre edificios. Los conductores de acometida que pasen sobre un techo deberán estar soportados de forma segura por estructuras fuertes. Para un sistema puesto a tierra donde la estructura sustancial es metálica, se debe conectar mediante un puente de conexión y un conector que esté listado al conductor de servicio aéreo puesto a tierra, cuando sea posible. Dichos soportes serán independientes del edificio. Entonces, tenemos que asegurarnos que estas estructuras estén bien hechas, estén fuertes para que puedan soportar nuestros conductores. Es muy importante asegurarnos de esto. Con esto terminamos la parte 2, que se refiere básicamente a los conductores de servicio aéreo. Ahora vamos a hablar en la parte 3 de los conductores de servicio subterráneo. También es una parte muy importante. De hecho, pienso que le tenemos que tomar un poquito más de cuidado a esta parte porque están más al alcance. A mí me parece que son más fáciles de ser dañados que los conductores aéreos, ¿verdad? Por alguna razón tengo esta sensación. Miren, en su sección 230.30, instalación, el aislamiento, volvemos a repetir lo mismo también. Los conductores de servicio subterráneo deberán estar aislados para el voltaje aplicado. Eso ya lo conocíamos, ¿verdad? Con respecto a los métodos de cableado, casi siempre este tipo de conductores, los conductores subterráneos, los vamos a encontrar instalados en tuberías. Hay otros conductos, hay otras maneras de instalarlos, pero básicamente el 80% de las ocasiones vamos a encontrarlos en tuberías. Puede haber canaletas también, gutters, otro tipo de maneras de instalarlos, ¿verdad? Lo más común es que nosotros los encontremos en tuberías. Ahora, como son subterráneos, estas son las tuberías aprobadas, ¿verdad? El que a mí más me gusta, básicamente, es la tubería de PVC.
para instalaciones subterráneas. Me parece que es una tubería bastante fácil de trabajar, económica y también durable, dura muchísimo tiempo. Y las hay en diferentes especificaciones, dependiendo del uso. Entonces, esa sería mi recomendación, utilizar, depende mucho de la aplicación, ¿verdad? Utilizar la tubería de PVC, que viene siendo esta, la número 5. La número 1 es la tubería rígida de metal, de pared gruesa. Sería tal vez la segunda manera que yo recomendaría de instalarlos. De instalar este tipo de conductores. Entonces, les recomiendo que revisen los conductos o las tuberías que están aprobadas para este tipo de aplicaciones. Aquí se las listo. Enseguida, en la sección 230.31 tenemos el tamaño y la ampacidad. En lo general, los conductores de servicio subterráneo deberán tener una suficiente ampacidad o capacidad para transportar la carga a la que fueron calculados, ¿verdad? De acuerdo con las partes 2 a 5 del artículo 220. Esto lo vimos anteriormente, si ustedes lo recuerdan, en el artículo 220. Como les menciono, estamos revisando de alguna manera algo que ya empezamos a ver en otros artículos y que lo vamos a continuar viendo en artículos futuros. El tamaño mínimo. Los conductores no deben ser más pequeños que cobre del 8. Recuerden también, fue una regla que también tuvimos en los conductores de servicio aéreos. Aquí también para los que van enterrados, también tenemos que serán del número 8 o del número 6, ¿verdad? Para cables de aluminio. El conductor puesto a tierra no deberá ser más pequeño que el tamaño mínimo requerido por esta tabla. Esta tabla la vamos a ver cuando toquemos el artículo 250. 230.32. Protección contra daños. Los conductores de servicios subterráneos deberán estar protegidos contra daños. Claro, tienen que estar protegidos por medio de estas tuberías, básicamente. Los conductores de servicio que ingresen a un edificio u otra estructura deben instalarse de acuerdo con 230.6. Ahorita lo vamos a ver. O protegerse mediante un método de cableado de canalización identificado en 230.43. 230.33. Básicamente, lo que nos están diciendo es que tenemos que encontrar las formas más adecuadas de proteger nuestros conductores. Esa es la nota más importante en esta parte de nuestro video. 230.33, unión de los conductores. Es cuando juntamos a los conductores, cuando hacemos las conexiones, ¿verdad? Se permitirá empalmar o derivar conductores de servicio de acuerdo con estas secciones. Yo la verdad tampoco lo recomiendo. A veces se tiene que hacer, pero hay que tratar de que para nuestros servicios sea un solo largo para nuestros conductores, ¿verdad? No tener uniones en medio. Podemos evitar accidentes y situaciones no deseadas al no tener conexiones, ¿verdad? También si tenemos conexiones, tenemos que proveer cajas o diferentes medios de protección para poder accesar a estas conexiones. Entonces, no lo recomiendo tampoco. En su parte 4, ya dejamos atrás la parte general con respecto a nuestros conductores a nuestros conductores de servicio. Ya dejamos atrás la parte de los conductores aéreos y la parte de los conductores subterráneos, ¿verdad? Ahora, en la parte 4 será los conductores de entrada o de servicio. Estos conductores vienen siendo aquellos conductores
que llegan básicamente o que pasan por nuestro medidor y terminan en nuestra protección. Más adelante, en el video que sigue, vamos a hablar de las protecciones. Pero nos estamos refiriendo a este tipo de conductores. Terminan en la protección, empiezan en la cometida, donde nos conecta la compañía de luz, y termina en nuestro medio de protección de sobrecorriente y pasan por el medidor. ¿Okay? Entonces, estos son los conductores de servicio o de entrada. Número de sets de conductores de entrada de servicio. Cada bajada de servicio o juego de conductores de servicio aéreo, servicio subterráneo o lateral, deberá suministrar solo un juego de conductores de entrada de servicio. Como ven ustedes, aquí ya en la parte 4 ya estamos tocando los dos tipos de servicios, aéreos y subterráneos, ¿ok? Aquí nos está diciendo que solo habrá un juego de conductores, pero hay algunas excepciones, ¿ok? Más adelante las vamos a ver. Si podemos mantener esta regla de un solo juego de conductores, la vamos a mantener, pero en muchos casos no es posible. Entonces, lo vamos a ver más a fondo. Aislamiento de conductores de entrada de servicio. Los conductores de entrada de servicio que entren o estén en el exterior de edificios u otras estructuras deberán estar aislados. También ya lo tocamos. Tamaño mínimo y ampacidad. Los conductores de entrada de servicio deberán tener una ampacidad no menor a la carga máxima a servir. Los conductores deberán tener un tamaño no inferior al mayor de 230.42 A1 o A2. Las cargas se determinarán de conformidad con la parte 3, 4 o 5 del artículo 220 según corresponda la ampacidad. La corriente máxima de los electroductos será aquel valor para el cual el electroducto ha sido listado o etiquetado. En este caso, el electroducto se refiere a las barras de conexión, ¿verdad? Es otra manera de tener nuestros servicios. Pero nosotros nos estamos enfocando básicamente en los conductores. Miren, aquí volvemos a revisar algo que ya revisamos anteriormente. Nos hablan de las cargas continuas y no continuas. Cuando los conductores de entrada de servicio suministren cargas continuas o cualquier combinación de cargas continuas y no continuas, el tamaño mínimo del conductor de entrada de servicio deberá tener una ampacidad no menor que la suma de las cargas no continuas más el 125% de las cargas continuas. Esta formulita ya la hemos manejado antes para nuestros alimentadores y aquí la podemos aplicar también. Lo vamos a hacer en ejercicios, ¿ok? También vamos a calcular estos servicios. Aplicación de factores de ajuste o corrección. El tamaño mínimo del conductor de entrada de servicio deberá tener una capacidad no menor que la carga máxima a servir después de la aplicación de cualquier factor de ajuste o corrección. Si es que hubiera un ajuste o factor de corrección, ya hicimos un ejercicio donde aplicamos factores de demanda. Es muy parecido, los tenemos que aplicar, ¿verdad? También vamos a hacer ejercicios al respecto. Instalaciones específicas. Además de los requisitos de 230.42A, la ampacidad mínima para conductores no puestos a tierra para instalaciones específicas no debe ser menor que la clasificación de los medios de desconexión del servicio especificados en 230.79 A D. Esto quiere decir que tiene que haber una relación en lo que se respecta al tamaño y a la capacidad de interrupción de los conductores y de los medios de desconexión, ¿ok? No podemos poner un desconectador muy pequeño para una carga muy grande, vamos a decir, o para un tamaño de servicio, de cable de servicio muy elevado. Tenemos que ser lógicos al momento de elegir nuestros medios de desconexión, nuestros equipos. Conductores puestos a tierra. El conductor puesto a tierra no debe ser más pequeño que el tamaño mínimo requerido, claro.
Esto lo vamos a encontrar en una tablita, la vamos a revisar también a fondo. Ahora, sección 230.43, métodos de cableado. Esto es para voltajes menores a 1000 volts. Los conductores de entrada de servicio se instalarán de acuerdo con los requisitos aplicables de nuestro código que cubran el tipo de método de cableado utilizado y se limitará a los siguientes métodos. Básicamente, aquí nos lista el método de cableado. Se parece mucho al, a la otra lista, que les mostré anteriormente sobre las tuberías, ¿verdad? Podemos tener cableado abierto, montado en aisladores, cable tipo IGS, conducto metálico rígido, conducto metálico intermedio, tubería metálica eléctrica, tubería eléctrica no metálica. Entonces, estos son los métodos de cableado y los materiales que podemos utilizar o combinar al momento de trabajar con nuestros servicios, que tenemos que revisar estos métodos. Y lo vamos a hacer una vez que lleguemos al capítulo número 3. Ahí lo vamos a revisar a fondo cada uno de estos cables, de estas tuberías también. Bandejas portacables. Se permitirá que los sistemas de bandejas portacables soporten los conductores de entrada del servicio. Las bandejas de cables utilizadas para soportar los conductores de entrada del servicio deberán contener únicamente conductores de entrada de servicio y se limitarán a los siguientes métodos. Aquí no se aplican todos los métodos o todos los tipos de cables, solo algunos. ¿Okay? Cuando usemos bandejas portacables, solamente podemos utilizar este tipo de cables. Es muy importante que los identifiquemos también. Son 6 tipos. Y tenemos que marcarlos. Tiene que decir conductores de entrada de servicio. Todo esto tiene que estar marcado y etiquetado para que no haya confusión. Otra vez, tocamos el tema de cuando tenemos que añadir conductores a nuestros cables de servicio. Es permitido, pero como les dije yo anteriormente, a mí no me gusta esta situación. En lugares muy grandes es necesario, para lugares pequeños, yo lo trato de evitar a toda costa. Los conectores y dispositivos de presión para empalmes y conexiones instalados en conductores de servicio deben estar marcados como adecuados para uso en el lado de línea del equipo de servicio o equivalente. Tienen que estar marcados todos estos conductores cuando se hagan los empalmes también, ¿okay? Cuando se hagan las conexiones. Protección contra daños físicos. Conductores de entrada al servicio subterráneo. Bueno, ya lo tocamos, tienen que estar protegidos de alguna manera. Normalmente los protegemos cuando los instalamos en tuberías. Cables de entrada de servicio. Los cables de entrada de servicio, cuando estén sujetos a daños físicos, deberán estar protegidos por cualquiera de los siguientes métodos. Es lo que les mencionaba anteriormente. Son los conductos metálicos rígidos, es el de pared gruesa, el intermedio, y también los de PVC, ¿verdad? Son los que más utilizamos. A mí no me gusta utilizar tanto los de EMT porque son más susceptibles a la corrosión. Entonces, estos los instalo solamente cuando estén enterrados en cemento, vamos a decir. Es la única manera en la que yo uso este tipo de protección para los cables de servicio, ¿verdad? Entonces, también se pueden usar en el exterior, ¿ok? Pero en este caso,
Yo casi siempre lo que prefiero es utilizar la tubería rígida, pared gruesa y el PVC. Esos son mis dos favoritos medios de protección para mis cables de servicio. Soportes de montaje. También lo habíamos tocado, es lo mismo, simplemente que aquí está aplicado a los dos tipos de cableados de servicio, aéreos o subterráneos. Los cables de entrada de servicio o los conductores desnudos individuales de entrada de servicio deben estar soportados como se especifica en la siguiente sección. Cables de entrada de servicio. Los cables de entrada de servicio deben estar sostenidos por correas u otros medios aprobados dentro de 12 pulgadas de cada cabezal de servicio, la bufa o el weatherhead que le llamamos aquí. También podemos hacer un cuello de cisne, también es aprobado, no es lo mejor, pero antes era lo que se utilizaba. O a intervalos que no excedan las 30 pulgadas. Entonces, después, esto es para gabinetes o canalizaciones, dice aquí. Entonces, cuando tenemos nuestros cables de servicio que entran, casi siempre tenemos un punto de sujeción en la parte de abajo de nuestra mufa, vamos a decir, de nuestro punto de entrada. Esta parte de sujeción tiene que estar por la parte de abajo a no más de 12 pulgadas. Es muy importante. Tal vez ahorita lo encontremos más adelante. Otros cables. Los cables que no estén aprobados para su montaje en contacto con un edificio u otra estructura deben montarse sobre soportes aislantes instalados a intervalos que no excedan los 15 pies y de manera que se mantenga un espacio libre de no menos de 2 pulgadas de la superficie sobre la que pasa. Conductores abiertos individuales. Los conductores desnudos individuales se instalarán de acuerdo con la tabla 230.51c cuando estén expuestos a la intemperie. Miren, esta tablita, creo que la tengo aquí más adelante también, viene siendo esta, ¿ok? Cuando son cables desnudos. Tenemos aquí las distancias, ¿ok? Depende mucho del voltaje de operación de nuestros cables de servicio. Conductores individuales que ingresan a edificios u otras estructuras. Cuando conductores individuales abiertos ingresen a un edificio u otra estructura, deberán ingresar a través de flashings. Los flashings son estas, vamos a decir, son estos láminas que están en el techo y que están impermeabilizadas, de manera que el agua no pueda penetrar a través de los ingresos de nuestras tuberías, ¿verdad? De los edificios. La inclinación debe ser hacia arriba. Claro, tiene que tener separadores individuales, no combustibles y no absorbentes. Se deberán formar loops de goteo en los conductores antes de que entren en los tubos. En nuestras acometidas, por eso vemos que el conductor tiene una forma como de S, ¿verdad? Es hacia abajo. Entonces, si se juntara algún tipo de humedad o de agua, por gravedad caería y no penetraría en nuestro conducto. A eso se refiere. Tuberías con medio de drenaje. Cuando estén expuestas a la intemperie, las canalizaciones que encierran los conductores de entrada de servicio deben estar listadas o aprobadas para su uso en lugares húmedos y dispuestas para drenar. Cuando estén empotradas en mampostería, las tuberías deben tener dispositivos para drenar. Esto es un poco nuevo para mí. Lo que yo hago normalmente es tener tuberías a las que no les entre el agua, ¿verdad? Pero aquí nos exponen que deben de ser drenadas o tener algún medio de drenaje. Ubicaciones de servicios aéreos.
Las canalizaciones de servicio deben estar equipadas con un cabezal de servicio en el punto de conexión a los conductores de acometida de servicio aéreo. El cabezal de servicio deberá estar homologado para su uso en lugares húmedos. En este caso se refieren a la mufa, ¿verdad? A la primera parte en donde recibimos los cables que vienen del transformador, en este caso, ¿verdad? Entonces, este es el equipo que usamos y deben de estar aprobados para usarse en el exterior. También podemos tener lo que se le conoce como cuello de cisne. A mí no me gusta mucho, pero también es aprobado. ¿Por qué? Porque el cuello de cisne apunta hacia abajo, entonces no es posible que el agua entre y suba, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de hacer un ejemplo de este tipo de doblez, vamos a decir, en nuestras tuberías. Los cables de entrada de servicio estarán equipados con un cabezal de servicio. El cabezal de servicio debe estar homologado. Bueno, si ya lo habíamos tocado. Los cabezales de servicio en canalizaciones o cables de entrada de servicio y los cuellos de cisne en cables de entrada de servicio deben ubicarse por encima del punto de unión de los conductores de acometida o de servicio aéreo. En este caso, las mufas, las acometidas deben de estar por encima de los cables. Ya lo había mencionado yo anteriormente. Nunca el cable tiene que estar por arriba porque por ahí se puede deslizar el agua hacia adentro de la tubería. El cable, vamos a decir, la tubería está aquí arriba, el cable tiene que estar aquí abajo y subir hacia la tubería y luego ingresar hacia nuestros equipos de medición y protección, ¿ok? Así es como hacemos nosotros este tipo de instalaciones o preparamos este tipo de instalaciones. Sujeción. Los cables de entrada de servicio se mantendrán firmemente en su lugar. Tenemos que estar seguros que la manera de sujetar nuestros cables de servicio o tuberías es la adecuada. Los cabezales de servicio deben tener conductores de diferentes medidas que salgan a través de aberturas con diferentes diámetros. A lo que se refiere esto es de que podemos tener los cables que conducen corriente de un calibre y, por ejemplo, los conductores están aterrizados de otro calibre más pequeño. Quiere decir que estos cabezales tienen que tener entradas de diferentes diámetros para poder recibir a estos conductores, ¿verdad? No podemos dejar, vamos a decir, aperturas en estos cabezales de entrada de los cables muy grandes porque por ahí podría entrar agua u otros materiales que pueden dañar nuestro cableado o instalación. Loops de goteo. Se deben formar loops de goteo en conductores individuales. Aquí no encontré bien la traducción, pero es esta curvita que les menciono que va por abajo de nuestra tubería. Esos son los loops de goteo para evitar la entrada de humedad o agua, ¿verdad? Hacia nuestras tuberías a través de nuestros cables de servicio. Y aquí vienen las indicaciones, debajo del nivel del cabezal de servicio, debajo del nivel de terminación del cable de entrada de servicio. Se dispuso que el agua no ingrese a la canalización de servicio ni al equipo. Es muy importante esto, evitar que nuestra agua ingrese a nuestras tuberías, a nuestro equipo de utilización. Conductor de servicio con mayor voltaje a tierra. En un servicio de 4 hilos conectado en delta, donde el punto medio de un devanado de una fase está conectado a tierra, el conductor de servicio que tiene el voltaje de fase más alto con respecto a tierra debe estar marcado de forma duradera. Ya lo habíamos tocado brevemente a este tipo de conductores. Se lo conoce como high leg en nuestros paneles o en nuestros equipos. Entonces, tenemos que marcarlos, tiene que estar marcado. Es este tipo de servicios en delta, ¿verdad? Entonces, cuando toquemos el tema de los transformadores, vamos a tocar este punto a fondo. Tiene que quedar bien claro. Es un voltaje superior que tenemos de una
de una fase de nuestro servicio, de nuestra configuración delta con respecto a tierra, ¿ok? Es más alto este voltaje que los voltajes regulares. Entonces, nos puede ocasionar algún problemita ahí al momento, si no sabemos cómo funciona. Entonces, esto también lo vamos a explicar a fondo. Miren, con esto terminamos esta parte de nuestro video. Como ustedes vieron, tocamos la parte 1, 2, 3 y 4. En el siguiente video vamos a tocar la parte 5, 6 y 7 y con esto terminaremos el tema de los servicios. Vamos a mostrar ejemplos, vamos a mostrar ejemplos prácticos de cómo se aplican a todas estas directivas que acabamos de ver. No se desesperen. Una vez que terminemos con el siguiente video, vamos a hacer vamos a hacer una o dos prácticas al respecto, ¿verdad? Con fotografías, con diferentes tipos de trabajos que nosotros hemos hecho, en donde les vamos a mostrar cómo se aplica esta reglamentación. Sin más, los espero en el próximo video. Hasta pronto.